Hair thinning can happen for so many reasons. Whether it's stress or hormones or anything, at Nutrafol we've learned that real change starts below the surface. Our hair growth supplements take a whole body approach and target the key root causes of hair thinning, so you can see visibly thicker, stronger hair in 3 to 6 months. Hair growth starts from the inside at Nutrafol.com. That's Nutrafol.com. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda precisamente de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias, como les contamos, con la última hora sobre lo que ocurre con la guerra de Ucrania. Donald Trump ha acordado con Putin y Zelensky iniciar las conversaciones de paz. De esta manera, el presidente norteamericano se pone manos a la obra con una de sus grandes promesas electorales, y es que de nuevo aseguró que el conflicto no habría ocurrido si él hubiera sido presidente de Estados Unidos. Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron sentar las bases para acabar con la guerra en Ucrania, e incluso se dijo que podrían celebrarse algunas visitas de los mandatarios a sus respectivos países, a Rusia y a Estados Unidos. En paralelo, el propio Zelensky informó en su cuenta de Twitter que había mantenido una conversación telefónica con Donald Trump en la que se abordaron temas muy concretos, como las capacidades tecnológicas de Ucrania y cómo funcionan los drones y otras industrias avanzadas en el país. El propio Zelensky agradeció al presidente Donald Trump su interés en este asunto. El equipo negociador de Estados Unidos va a incluir a Marco Rubio, a John Ratcliffe, a Michael Waltz y a Steve Witkoff, altos mandatarios de la administración Trump, con habilidades en este tipo de asuntos. Bueno, pues ayer se oficializó la apertura del proceso de paz en Ucrania. Perdón. Jesús. Bueno, Donald Trump hizo público que había hablado por teléfono tanto con Putin como con Zelensky. Primero hizo pública la conversación con Putin en el sentido de que se van a iniciar de inmediato las conversaciones de paz. Zelensky poco después pues puso un mensaje para confirmar que también había hablado con Trump, a quien agradeció sus esfuerzos, y tanta, ¿cómo diría yo?, tanta miel por todas las partes, pues parece que apunta a que podríamos estar cerca del fin de la guerra de Ucrania. Lo comenté ayer. A mí personalmente me deja un sabor agridulce el tema. Yo creo que Putin es el criminal, yo creo que Putin es el agresor, pero lo comenté ayer. Creo que no queda otra que iniciar un proceso de paz. Ayer, pues un oyente me decía, ¿pero usted también abandona Ucrania? No, todo lo contrario. Precisamente porque no abandonó a Ucrania es por lo que creo que hace falta iniciar un proceso de paz. Vamos a ver, ¿Putin es el criminal agresor? Sí. ¿Putin merecería ser derrotado, ser derrocado y ser llevado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra? Sí, sin la más mínima de las dudas. Ahora bien, si pensamos eso, hagámoslo. Si creemos que Putin es el malo y que hay que derrocarle por la fuerza y derrotarle, pues hagámoslo, pero nosotros. Pero lo siento, no veo ni mínimamente moral el que digamos desde nuestro sillón en Madrid o en París o en Nueva York o en Londres o en Berlín, que sean los ucranianos los que pongan la sangre, los que pongan los muertos, mientras nosotros nos dedicamos, por un lado, a mandarles armas, con el fin de parecer que les ayudamos, y por otro lado a comprar hidrocarburos a Putin, que se los estamos comprando como si no hubiera un mañana, para que Putin, con el dinero que gana con la venta de hidrocarburos, se financie la compra de armas con la que machacar a los ucranianos. No, yo lo siento, a eso no juego. Si vamos contra Putin, pero lo de fingir que vamos contra Putin mientras le compramos hidrocarburos para que compre armas y animamos a los ucranianos a que sigan ellos poniendo los muertos,
Pues oiga, a mí eso me parece una canallada, lo siento. ¿Queda alguna alternativa a un proceso de paz? Pues yo creo que no. Y yo creo que no por algo que ya he dicho hace muchos meses. En estos momentos Ucrania no tiene un problema de armas. En estos momentos Ucrania tiene un problema de hombres. Ucrania tiene un grave problema de deserciones cada vez más frecuentes en el ejército. Ucrania no encuentra ya reclutas con los que cubrir las bajas que está sufriendo en el frente. Putin le ha aplicado a Ucrania la teoría de la guerra infinita. Putin puede permitirse el lujo, porque es un criminal, de enviar al frente a gente a morir a cascoporro y a decir, hay que tomar esa colina, y si mueren 10.000 rusos, pues le importa un pepino, y si encima no son rusos, sino que son coreanos del norte, o mercenarios sirios, o chechenos, o gente que ha sacado de la cárcel, pues claro, le importa todavía menos. ¿Ucrania puede permitirse eso? Pues no, Ucrania ha estado resistiendo lo que ha podido, pero ¿por qué creemos que Putin avanza metro a metro desde hace muchísimo tiempo? Metro a metro con un coste brutal para él, pero avanza. Pues Ucrania no puede impedir ese avance porque es que no tiene hombres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos que Ucrania resista? Bueno, pues mandemos hombres, mandemos soldados a combatir. ¿No queremos hacer eso porque no queremos desatar una guerra a gran escala con Putin? Bueno, pues entonces no empujemos a los ucranianos a estar muriendo en vano. ¿Para qué? Para que dentro de un año tengamos que iniciar conversaciones de paz, pero ya encima con Putin habiendo conquistado más terreno y con Ucrania todavía más desangrada. No sé, a mí me parece absurdo. Si alguien pone sobre la mesa un plan para derrotar a Putin y vamos con todo, pues bien, vamos con todo. Pero lo de jugar con sangre ajena, lo de pelear con el enemigo por persona interpuesta, lo siento, a eso no juego, eso me parece una inmoralidad. Y bueno, pues el mensaje de Zelensky agradeciendo a Trump sus esfuerzos, pues pone las cosas en su sitio. Ucrania, claro que necesita un proceso de paz, pero vamos, lo necesita como el comer, y ahí Trump está ofreciendo a Ucrania dinero para la reconstrucción, cooperación económica con Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. A cambio, ¿qué va a perder Ucrania? Pues Ucrania, y lo dijo ayer el ministro de Defensa de Trump en una reunión de la OTAN, Ucrania se puede olvidar de volver a las fronteras previas a 2014. Es decir, se puede olvidar de recuperar, por ejemplo, Crimea. Eso se da ya por perdido. ¿Es amargo eso? Pues sí. Ahora, ¿qué alternativa hay? Si alguien la pone sobre la mesa, pues yo encantado de aplaudirla. Ahora, lo que se ha estado haciendo por parte de Europa y del gobierno americano anterior, de estar, por un lado, financiando las armas de Ucrania, por otro lado, ayudando a Putin a financiar sus propias armas, y luego animando a los ucranianos a morir en el frente, pues mire, no me parece una estrategia, para empezar, muy humana. Bueno, esto de financiar a Putin sus esfuerzos bélicos, recordemos que en la Unión Europea, Francia y España compran gas ruso pues como si no hubiera un mañana para ayudar a Vladimir, pues resulta que no es solo con Putin. Es que los gobiernos occidentales se han estado dedicando a financiar a todo enemigo de Occidente de una manera constante e intensa. Por ejemplo, lo último que ha salido sobre esta agencia estadounidense de cooperación al desarrollo, la USAID, donde resulta que se dedicaban miles y miles de millones de euros a subvencionar a periodistas progres por todo el planeta a través de distintas ONGs e instituciones. Se dedicaban miles de millones a financiar a ONGs que se dedicaban a acoger inmigrantes ilegales en Estados Unidos, creando un verdadero negocio que, por supuesto, pues lo que hacía era tratar de multiplicarse.
Pero es que también la USAID ha estado financiando con miles de millones de dólares a los propios talibanes, escuchen. Seguimos hablándoles de Estados Unidos y de la importancia que tiene el Departamento de Eficiencia liderado por Elon Musk. Los últimos datos revelados muestran que la USAID, la Agencia Norteamericana de Cooperación al Desarrollo, financió con miles de millones de dólares a los talibán. La USAID, a través de la ONU, enviaba dinero a Afganistán mediante un esquema de lavado de dinero del que indirectamente se estaban beneficiando los terroristas talibán. Se destinaron miles de millones de dólares en efectivo para supuesta ayuda humanitaria, pero el dinero terminó en manos del Banco Central, que precisamente está controlado por los talibán. El modus operandi les facilitaba evitar las sanciones norteamericanas. Los dólares fueron intercambiados por moneda afgana, también impresa con fondos de Estados Unidos, permitiendo a los talibán controlar el tipo de cambio y así enriquecerse. El esquema incluía diferentes intermediarios para ocultar la responsabilidad de la USAID, replicando prácticas similares a las que se realizan en otros territorios controlados por grupos terroristas. Bueno, tremendo lo que acabamos de conocer. Resulta que Estados Unidos, a una organización terrorista que aplasta los derechos humanos, le ha estado financiando. No, he dicho Estados Unidos, no. El gobierno progre de Estados Unidos ha estado financiando a los talibanes con miles de millones de dólares. Como legalmente eso no era posible porque lo prohíben las leyes americanas, pues entonces lo que se hacía era canalizar 1.900 millones de dólares a la ONU, y entonces la ONU lo enviaba a Afganistán, y para que no se viera que iba directamente a los talibanes, entonces se distribuía a distintas ONGs que ya luego hacían llegar el dinero a los talibanes. Y para no dejar rastro, todo iba en billetes, contantes y sonantes. Hay imágenes de palés y palés de fajos de billetes americanos allí en Afganistán. Vamos a ver, hemos estado en una situación en la que una auténtica multinacional del autoritarismo y de la corrupción, la internacional progre, bastante difusa, pero oiga, todos con unos objetivos comunes de acabar con la democracia y robar todo lo que puedan, han estado gobernando distintos países de Occidente, siguen gobernando en distintos países europeos, y claro, viendo todo el latrocinio, viendo los miles de millones y miles de millones y decenas de miles de millones que han estado repartiendo entre la gente de su cuerda para promover toda una serie de políticas demenciales, para apoyar a determinados movimientos políticos en ciertos países, para tumbar determinados gobiernos que no le convenían a esa internacional progre, viendo todo el dinero que se ha movido detrás, pues uno entiende perfectamente a qué venía la fingida superioridad moral, a qué venía la fingida indignación hacia todos aquellos que trataban de impulsar movimientos soberanistas en distintos sitios, desde Trump a Milei, pasando por Abascal, siguiendo por Meloni, continuando por Geert Wilders, siguiendo por Alice Weidel. Estaban defendiendo su proyecto autoritario y sobre todo su negocio. Claro, si usted está cobrando una auténtica millonada del presupuesto público para todas sus políticas progres, vamos, hay gente que mataría por conservar todo ese chollo. Bueno, de hecho, en fin, a Trump le han intentado matar 2 veces. ¿Entienden ustedes por qué salían tan rabiosos ante cada cual que pudiera poner en riesgo todo ese negocio? Bueno, estamos sabiendo ahora, por ejemplo, ya se lo he comentado en estos días pasados, que en Estados Unidos se está viviendo una auténtica batalla judicial
porque el Partido Demócrata intenta frenar por todos los medios la motosierra de Trump, intenta frenar por todos los medios que se corten los gastos que van a través de la USAID, intentan frenar por todos los medios que se eche a personal de la administración que tanto trabajo le ha costado a los progres incrustar. Y estamos viendo algunas cosas peculiares, como por ejemplo que uno de los jueces que ha paralizado temporalmente los recortes a la ayuda exterior canalizada a través de la USAID, pues resulta que está casado con una señora que tiene una ONG para trabajar por los niños de Etiopía. Claro, un juez que paraliza los recortes a la USAID cuando su mujer resulta que se beneficia del dinero que la USAID repartía, pues hombre, parece que no puede ser un juez excesivamente neutral, ¿verdad? Están de los nervios, están movilizados para tratar de evitar que Trump recorte las cosas. Y bueno, pues ahora la batalla está en el terreno judicial, el gobierno está contraatacando con recursos, ya ha conseguido, por ejemplo, que un juez levante la prohibición que el propio juez había impuesto de empezar a rescindir contratos negociadamente a funcionarios. Ya son más de 60.000 los funcionarios que se han acogido voluntariamente al ERE que Trump les planteó. Y bueno, pues el juez ha echado marcha atrás en su prohibición inicial, pero hay otros jueces que siguen intentando paralizar cosas. Bueno, antes o después se desbloqueará el tema, pero yo les invito a hacer una reflexión. Si contando con todo el dinero robado del mundo no han podido evitar perder el gobierno de Estados Unidos, perder el gobierno de Argentina, que los partidos soberanistas asciendan en todo Occidente, ahora que se les va a cortar el grifo, ¿qué va a pasar dentro de 4 años? Vamos, toda esa internacional progre va a ser barrida de principio a fin. Si con todo el dinero del mundo no han podido evitar que los partidos soberanistas asciendan, ahora que se les corta el grifo del dinero, pues se pueden ustedes imaginar cómo va a evolucionar la situación política en todo Occidente. El grifo del dinero. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay, por supuesto, una pulsión por robar como cerdos. Por supuesto, también una pulsión autoritaria de imponer a la gente cada vez más restricciones a sus libertades. Pero también hay otras cosas. También hay actuaciones al servicio de potencias exteriores. Una de esas potencias es China, que parece que en España pues tiene unos cuantos empleados. Escuchen. Les hablamos ahora de algunas curiosidades que estamos conociendo sobre casos de corrupción que se están destapando en nuestro país. Recientemente hemos conocido que la empresa china Huawei contrató en el año 2021 a Víctor de Aldama, implicado en el caso Ábalos como consultor en plena ofensiva para sortear el veto internacional de 5G. Pero no solo eso, en su contrato con la empresa china Huawei se firmó 2 días antes de que la agencia de comunicación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, What the Fab, incorporaran a Huawei como cliente. Paralelamente, el propio expresidente Zapatero habría mediado entre la empresa china Huawei, el gobierno de Pedro Sánchez y las telecos españolas, presuntamente para conseguir algunos tratos de favor. De hecho, la empresa de Víctor de Aldama no tenía ninguna experiencia en tecnología, pero en su contrato con Huawei consta precisamente una asesoría experta y profesional sobre nuevas tecnologías. Y no es el único socialista relacionado con la empresa china Huawei. También esta Telecom recurrió a la consultora Acento del exministro socialista José Blanco, reforzando su red de apoyos en España. Vaya, ¿y no trabajaba también para Huawei la mujer de Álvarez? Creo recordar. ¿Cuánta gente trabaja en Europa a sueldo de China? Lo llevo diciendo mucho tiempo. Las políticas que con la excusa climática, con esa estafa del calentamiento global y demás, se nos están imponiendo en Europa, están haciendo que Europa se arruine, que sector tras sector quede barrido. Aquí en España es espectacular, o sea, están destrozando el sector primario.
las explotaciones agrícolas, las explotaciones ganaderas, la industria pesquera, están destrozando nuestra principal fuente de divisas, que es el turismo, todo el sector hostelero. Están yendo a por el pequeño comercio, están destruyendo a los empresarios autónomos. No es que sean inútiles, no se equivoquen ustedes, es una destrucción consciente de la economía. Mientras que China crece como si no hubiera un mañana, emite todo el CO2 que le da la gana y va controlando a través de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, que es como se llama la iniciativa, pues cada vez más puertos, cada vez más aeropuertos, cada vez más vías de comunicación, cada vez más centros logísticos. ¿Se destruye la economía europea conscientemente porque sí? ¿Cuánta gente hay cobrando de China en las instituciones europeas? ¿Cuánta gente hay cobrando de China en España? Ya hemos sabido con el paso de los años lo que la intuición ya apuntaba hace tiempo, que la destrucción del sector energético europeo, el parón nuclear, la descarbonización, iba todo en el sentido de beneficiar a los proveedores externos. Por ejemplo, a Rusia. Hemos sabido con el correr del tiempo cómo Rusia ponía millones de dólares para financiar a ONGs verdes en Alemania, cómo Rusia tenía a sueldo a tantos exmandatarios europeos, empezando por el ex canciller alemán Gerhard Schröder, lo cual pues hace preguntarse para quién trabajaba mientras era canciller. Bueno, ¿cuántos trabajan para Rusia? Más o menos que los que trabajaban para Putin. Perdón, ¿cuántos trabajan para China? Más o menos que los que trabajaban para Putin. Bueno, pues ya sabemos que entre los que trabajaban para China o recibían de China estaban Aldama y las hijas de Zapatero. Zapatero, ese canalla que no duda en publicar artículos en medios públicos chinos alabando al régimen genocida y criminal del Partido Comunista allí. No hay dictadura comunista o comunistoide en el mundo, no hay dictadura sanguinaria a la que Zapatero no le haga de mamporrero. Y ya vemos a cambio de qué. El dinero manchado de sangre, pues es dinero, ¿verdad? En fin, en Australia hay un escándalo brutal porque 2 enfermeros australianos musulmanes fueron grabados en vídeo mientras se jactaban de haber matado a pacientes judíos. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias contándoles que 2 enfermeros australianos del Hospital Bankstown en Sydney han sido despedidos por amenazar con matar a pacientes israelíes. Los 2 enfermeros aparecían en un vídeo difundido por el influencer israelí Max Beidel, en el que se mostraba uno de ellos expresando su enfado por el origen de Beifer y diciéndole «vas a morir». El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha criticado estas declaraciones antisemitas de los 2 enfermeros. Este incidente tiene lugar en medio del preocupante aumento de antisemitismo en Australia. Bueno, el escándalo en Australia es monumental porque Australia es un país que se jacta de su sistema sanitario. Australia, hay un artículo muy bueno de la revista Quillet, donde pues analizan todo este caso y explican por qué es tan grande el escándalo que se ha montado en Australia. La cosa va más allá del hecho de que haya 2 enfermeros australianos de origen musulmán amenazando con matar a pacientes judíos y jactándose de haber matado a alguno. No es una cosa puntual, es algo que afecta a algo que los australianos tienen muy a gala, que es su sistema sanitario, un sistema sanitario absolutamente universal, público, gratuito y de calidad. Claro, en el momento en que se plantea
por parte de 2 enfermeros que si tú eres un paciente judío corres peligro de morir en un hospital australiano, pues eso es un misil al corazón de algo de lo que los australianos se jactan. Y además, pues está saliendo a la luz a raíz de esto cómo pues se han producido muchos incidentes de carácter antisemita en la sanidad australiana. No que hayan matado a pacientes judíos, pero sí que si alguien tiene apellidos judíos, si alguien parece judío, si alguien tiene pasaporte israelí, se arriesga en un hospital australiano a que le insulten o a que le traten con displicencia. Entonces, bueno, pues todo esto ha abierto un debate en Australia que desde luego espero que termine, por supuesto, con estos 2 en la cárcel por amenazar de muerte a pacientes por su origen étnico. Pero espero que vaya más allá. Espero que vaya una purga en la sanidad australiana de todos aquellos que son capaces de, haciendo caso omiso de su deber como personal sanitario, pues manifestar su hostilidad a pacientes judíos. Ya está bien de mierdas antisemitas, ya está bien de gentuza que está resucitando el nazismo bajo el ropaje progre. Todo el que se dedique a expresar su antisemitismo con hechos contra personas judías tiene que ser despedido de la función pública en Australia y aquí. No es tolerable que funcionarios públicos puedan ejercer su antisemitismo como funcionarios públicos. Es decir, a mí que alguien trabaje como enfermero en un hospital y una vez que acaba su jornada laboral pues se dedique a hacer comentarios nazis con sus amigos en un bar, pues es su problema. Ahora, en horario de trabajo, mal atender a un paciente judío, vamos, a la puñetera calle, pero de un día para otro. En fin,